Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchísimos de ustedes les encanta, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que sigue dando de qué hablar incluso después de su separación. Hoy vamos a analizar a fondo esa famosa selfie que incendió las redes, esa foto que hizo que miles de fans volvieran a soñar con una reconciliación. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada posible indicio, cada gesto, todo. Porque sabemos que no hay nada que les guste más que analizar cada movimiento de Hande y Kerem. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre les traigo las últimas noticias, los mejores análisis y los vídeos más entretenidos sobre sus series y celebridades favoritas. Así que no se pierdan nada. Además, denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa, Hande y Kerem. El revuelo que causó esa selfie fue increíble. Prácticamente paralizó Internet. De repente todas las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías, memes, fue una locura. Y es que seamos honestos, la química entre Hande y Kerem es innegable. Incluso si ya no son pareja, la conexión que tienen es evidente. Y eso es lo que hace que la gente siga soñando con que vuelvan a estar juntos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que esta selfie sea tan especial? Primero, el contexto. Hande y Kerem se separaron hace ya un tiempo, y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, los fans nunca han perdido la esperanza de que algún día vuelvan a encontrarse. Entonces, cuando de repente aparece esta foto juntos, sonriendo, ¡boom! Explosión en las redes sociales. Pero vayamos al grano. ¿Qué vemos en la selfie? Bueno, para empezar, vemos a Hande y a Kerem. Obvio, ¿no? Pero no es tan obvio. Porque no es una simple foto de dos personas juntas. Es una foto de dos personas que tienen una historia, que han compartido momentos increíbles, que se han amado, y que por alguna razón, ya no están juntas. Es una imagen cargada de significado, de recuerdos, de lo que fue y de lo que podría ser. La sonrisa de Hande es radiante. Se ve feliz, relajada, como si estuviera disfrutando del momento. Esa sonrisa que irradia alegría, y que es capaz de iluminar cualquier lugar. Se nota que está a gusto, que se siente cómoda en compañía de Kerem. Es una sonrisa genuina, una sonrisa que no se puede fingir. Y la sonrisa de Kerem, bueno, la sonrisa de Kerem es simplemente encantadora. Él tiene esa sonrisa que te derrite el corazón, esa sonrisa que transmite alegría, sinceridad, y tal vez un poquito de nostalgia. Es una sonrisa que te invita a acercarte, a conocerlo mejor, a compartir un momento con él. Una sonrisa que muchos describen como su sello personal, una marca registrada que lo hace irresistible. Pero no solo las sonrisas son importantes. La forma en que están uno al lado del otro también dice mucho. No están pegados, no están abrazados, pero hay una cercanía, una complicidad que es evidente. Se nota que se sienten cómodos el uno con el otro, que disfrutan de su compañía. No necesitan estar tocándose para demostrar que existe una conexión entre ellos. Esa conexión se percibe en la forma en que se miran, en la forma en que se ríen, en la forma en que se complementan. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que están juntos de nuevo? ¿Significa que hay alguna posibilidad de reconciliación? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni siquiera los propios Hande y Kerem. Solo ellos conocen la verdad detrás de esa foto. Solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. Pero lo que sí sabemos es que esta selfie ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón de muchos fans. Ha vuelto a encender la ilusión de verlos juntos de nuevo. Y es que, seamos honestos, la historia de Hande y Kerem es como un cuento de hadas moderno. Dos actores que se conocen en el set de una serie, se enamoran, viven un romance de ensueño, y luego se separan. Es una historia que tiene todos los ingredientes para cautivar al público. Una historia de amor que comenzó como una fantasía en la pantalla y que se convirtió en una realidad. Una historia que nos hizo creer en el amor verdadero. Pero, ¿por qué nos obsesionamos tanto con las relaciones de las celebridades? ¿Por qué nos importa tanto si Hande y Kerem están juntos o no?
Yo creo que es porque en el fondo, todos buscamos el amor verdadero. Y cuando vemos a dos personas que parecen haber encontrado ese amor, nos aferramos a esa esperanza. Nos proyectamos en ellos, nos identificamos con su historia y soñamos con tener un amor tan intenso y apasionado como el suyo. Además, las relaciones de las celebridades nos dan una forma de escapar de nuestra propia realidad. Nos permiten soñar con un mundo más glamuroso, más romántico, más perfecto. Y aunque sabemos que la realidad es diferente, nos gusta creer que el amor verdadero existe, aunque sea en la vida de los famosos. Nos gusta pensar que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Volviendo a la selfie, otra cosa que llamó la atención fue el lugar donde fue tomada la foto. No era un lugar público, no era una alfombra roja, parecía ser un lugar más íntimo, más personal. Esto alimentó aún más las especulaciones sobre una posible reconciliación. Si la foto hubiera sido tomada en un evento público, no habría generado tanta expectación. Pero el hecho de que haya sido tomada en un lugar privado, sugiere que hay algo más entre ellos. Sugiere que están compartiendo momentos íntimos, lejos de las cámaras y de los focos. Algunos fans incluso empezaron a analizar la ropa que llevaban Hande y Kerem en la foto. ¿Qué marca eran sus camisetas? ¿Tenían algún significado especial? La verdad es que la gente es capaz de llegar a conclusiones increíbles. Se fijan en los detalles más insignificantes y les dan un significado profundo. Analizan cada prenda, cada accesorio, cada color, buscando pistas sobre su relación. Es increíble el nivel de detalle al que pueden llegar los fans. Pero más allá de todos los análisis y las teorías, lo importante es recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales. Y que independientemente de si están juntos o no, merecen respeto y privacidad. No podemos olvidar que son seres humanos como nosotros, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias decisiones. No podemos juzgarlos ni presionarlos para que hagan lo que nosotros queremos. Yo entiendo que los fans estén emocionados y que quieran saber todo sobre su relación, pero también creo que es importante mantener una distancia saludable y no invadir su intimidad. Al final del día, son ellos quienes tienen que decidir qué quieren hacer con sus vidas. Son ellos quienes tienen que tomar las decisiones sobre su relación. Nosotros solo podemos apoyarlos y desearles lo mejor. Ahora bien, hablando de la reacción de los fans, fue simplemente impresionante. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño, de esperanza. Los hashtags #Andercel y #Kerembursin se convirtieron en trending topics mundiales. Fue una verdadera muestra del poder que tienen estos dos actores sobre el público. Demostraron que son capaces de movilizar a millones de personas en todo el mundo. Y es que Hande y Kerem no solo son talentosos, sino que también son muy carismáticos y cercanos a sus fans. Siempre se han mostrado agradecidos por el apoyo que reciben y siempre han intentado interactuar con sus seguidores en las redes sociales. Esto ha creado un vínculo muy fuerte entre ellos y su público. Han sabido cultivar una relación cercana y sincera con sus fans, que los admiran y los apoyan incondicionalmente. Pero no todo fueron mensajes positivos. También hubo algunos comentarios negativos, algunas críticas, algunas acusaciones. Siempre hay gente que aprovecha cualquier oportunidad para sembrar la discordia y el odio. Pero afortunadamente los mensajes positivos superaron con creces a los negativos. La gran mayoría de los fans se mostraron respetuosos y comprensivos. Y es que la gran mayoría de los fans de Hande y Kerem son personas respetuosas y comprensivas, que simplemente quieren verlos felices. Y eso es lo que importa al final del día. Lo que realmente importa es que sean felices, ya sea juntos o separados. Lo que importa es que puedan vivir sus vidas de la manera que ellos elijan. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el futuro. ¿Qué les depara el destino a Hande y Kerem? ¿Volverán a trabajar juntos en algún proyecto? ¿Volverán a estar juntos como pareja? Nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto y nadie puede predecir lo que va a pasar. Pero lo que sí sabemos es que ambos tienen un futuro brillante por delante. Hande Erçel es una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. Ha protagonizado numerosas series y películas que han sido un éxito rotundo. Su talento es innegable y su belleza la ha convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. Y además es una mujer muy comprometida con causas sociales y humanitarias.
Siempre está dispuesta a ayudar a los demás y a utilizar su fama para hacer el bien. Kerem Bürsin también es un actor muy exitoso. Ha trabajado en series de televisión, películas y obras de teatro. Su carisma y su talento lo han convertido en uno de los actores más queridos por el público. Y además es un hombre muy inteligente y elocuente. Siempre tiene algo interesante que decir y siempre sabe cómo conectar con la gente. Ambos tienen todo lo necesario para seguir triunfando en sus carreras. Su talento, su carisma y su dedicación los han convertido en dos de las estrellas más importantes de Turquía. Y independientemente de si están juntos o no, les deseo lo mejor en todo lo que hagan. Les deseo que sigan cosechando éxitos en sus carreras y que encuentren la felicidad en sus vidas personales. Ahora bien, volviendo a la selfie, creo que es importante recordar que una foto no lo dice todo. No podemos basar nuestras conclusiones en una simple imagen. Hay muchos factores que pueden influir en una foto, como el estado de ánimo de las personas, el contexto en el que fue tomada, etc. Una foto puede capturar un momento, pero no puede revelar toda la verdad. Así que en lugar de obsesionarnos con la selfie, deberíamos centrarnos en lo que realmente importa, el talento y el trabajo de Hande y Kerem. Ellos son dos actores increíbles que nos han regalado momentos inolvidables. Y eso es lo que deberíamos celebrar. Deberíamos admirar su trabajo, apoyar sus proyectos y agradecerles por hacernos disfrutar con su talento. Y hablando de celebrar, quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy conmigo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y mis opiniones con ustedes. Me encanta saber que tengo una comunidad de personas que comparten mis mismos intereses y que me apoyan en todo lo que hago. Ahora, antes de que me vaya, quiero pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la selfie? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? Me encantaría saber su opinión. Me interesa mucho saber lo que piensan y cómo ven esta situación. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Me ayudarían muchísimo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden, lo más importante es ser felices y disfrutar de la vida. Y si eso significa soñar con Hande y Kerem, pues soñemos. No hay nada de malo en tener esperanzas. No hay nada de malo en creer en los cuentos de hadas. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco análisis profundo, más allá de la selfie de Hande y Kerem asterisco asterisco. Más allá del análisis superficial de una simple fotografía, es crucial entender el fenómeno Hande y Kerem dentro de un contexto más amplio de la cultura pop turca, la influencia de las redes sociales y la construcción de la imagen pública de las celebridades. Senkalkapm no fue solo una serie de televisión, fue un catalizador de un fervor global que trascendió las fronteras del idioma y la cultura. La química palpable entre Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, se convirtió en un producto de deseo y aspiración para millones de espectadores. La serie, con su trama romántica y escenarios pintorescos, ofrecía un escape de la realidad, especialmente durante un periodo marcado por la incertidumbre y el aislamiento global. La relación entre los personajes Eda y Serkan se convirtió en un espejo donde los espectadores podían proyectar sus propios anhelos y fantasías románticas. La narrativa de un amor inesperado que florece en medio de obstáculos se convirtió en un consuelo y una fuente de esperanza para muchos. Sin embargo, la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó rápidamente. A medida que la serie ganaba popularidad, los fans comenzaron a exigir que la relación en pantalla se extendiera a la vida real. Cada interacción pública, cada mirada y cada comentario se analizaba minuciosamente en busca de pruebas de un romance fuera de la pantalla. Esta presión constante, aunque bien intencionada, sin duda tuvo un impacto en la relación real entre Hande y Kerem. La confirmación de su relación, lejos de calmar las aguas, intensificó la obsesión del público. Los fans sentían una conexión personal con la pareja, como si fueran parte de su círculo íntimo. Cada aniversario, cada cumpleaños y cada evento especial se celebraba en las redes sociales con fervor. La pareja se convirtió en un símbolo de amor y felicidad, una representación de lo que muchos aspiraban a tener en sus propias vidas.
Pero como todos los cuentos de hadas, este también llegó a su fin. El anuncio de su separación causó conmoción y desilusión entre los fans. La idea de que el amor verdadero que habían presenciado en la pantalla y en las redes sociales pudiera desmoronarse fue un golpe duro para muchos. La ruptura demostró una vez más que las relaciones de las celebridades, por muy perfectas que parezcan desde fuera, son tan complejas y vulnerables como las de cualquier otra persona. En este contexto, la aparición de la selfie se convierte en algo más que una simple foto. Es una señal, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Es una prueba de que a pesar de la separación, la conexión entre Hande y Kerem sigue viva. Es una confirmación de que tal vez, el cuento de hadas no ha terminado del todo. ***** El poder de las redes sociales en la creación y destrucción de la imagen pública *****. Es imposible hablar de Hande y Kerem sin mencionar el papel crucial que juegan las redes sociales en la construcción y el mantenimiento de su imagen pública. Instagram, Twitter y TikTok se han convertido en herramientas esenciales para las celebridades, permitiéndoles conectarse directamente con sus fans, controlar la narrativa sobre sus vidas y promocionar sus proyectos. Hande y Kerem han utilizado las redes sociales de manera